A los llamados a ser escogidos, por acá estamos su servidora Yolaide y con nuestro invitado del día de hoy, el hermano Jesús Urdaneta. Señor Jesús, bienvenido. Hermano Jesús, es un placer tenerlo por acá. Muchas gracias por colaborarme con este tema que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Dispuesto siempre como el soldado. Así es, No se ofrece, pero si lo invitan a la guerra, va. así es, me consta. Amén. Nuestro hermano nos está acompañando desde Venezuela. Espero que el internet nos ayude. Y bueno, para la gloria de Dios, queremos compartir hoy un tema que creo que no se ha conversado porque de hecho yo para estudiar sobre esto estuve buscando información y no conseguí nada en YouTube o en el internet. Entonces, para la gloria de Dios, creo que vamos a ser uno de los primeros, los pioneros de hablar sobre estas cosas. Queremos hablar y este tema lo he titulado lo perpetuo que dejó de ser perpetuo por la soberanía del Dios creador. Y sí, como su título lo dice, vamos a estar conversando de temas como la circuncisión, que fue prometida o pedida como estatuto perpetuo para el pueblo de Israel. También vamos a estar hablando del Sabbat, el sábado como estatuto perpetuo. Vamos a estar hablando del sacerdocio levítico, que también fue ofrecido como estatuto perpetuo. Y bueno, me gustaría, hermano Jesús, Mm. que quisiera quisiera comenzar por leer de los primeros pactos que el Señor hizo con este pueblo que tomó de Abraham y comenzar con la ayuda de Dios, primero orando, y yo le voy a ceder el privilegio de que ore por este tema para que murallas sean derribadas, para que yugos sean rotos, para que toda ceguera espiritual que se ha levantado, sobre todo en estos últimos tiempos, porque estamos en tiempos de apostasía, donde hay muchas sectas que se han levantado con la finalidad de confundir o de arrastrar hacia atrás al pueblo de Dios, dejando y abandonando así la gracia, la fe y la salvación que nos ha dado gratuitamente nuestro Señor Jesucristo. Quisiera enfocar la oración en eso, hermano Jesús, y le cedo el privilegio de comenzar eh, con eso primeramente. Bueno, muchas gracias, hermana Yolaide. Bueno, todo sea para la gloria de Dios y su palabra se difunda. Vamos a estar orando, pidiéndole al Señor que nos ayude pues con estos temas que es su palabra. Vamos a orar entonces. Padre nuestro, bendecimos tu gran nombre y te damos la gloria y te damos la honra porque tú la mereces, porque tú eres digno de recibir toda gloria, de recibir toda honra. Tú eres Dios excelso. No hay Dios como nuestro Dios. Y a ti te damos las gracias. Tú eres Padre de la gloria, el que pone el sentir como el querer por tu buena voluntad. Por tu misericordia estamos en pie. Por tu misericordia es que todavía podemos decir que estamos en este mundo. Y como Samuel decía, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Señor, hoy tenemos por delante leer tu palabra. Tu palabra es como martillo que golpea la roca. Tu palabra es como la miel al paladar, como el agua fría al alma sedienta. Danos sabiduría, Señor, en la lectura de tu palabra, que ella pueda servir para nuestras propias enseñanzas
servir a otros, que ella ilumine, Señor. A ti pertenece la gloria, en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Gracias, hermano Jesús. Me gustaría comenzar lo que fue el pacto de la circuncisión como pacto perpetuo. Para eso nos vamos a dirigir a Génesis 17, 9 al 14. Yo lo tengo acá. Lo voy a leer de la versión de la Reina Valera de 1960 y dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Ese es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será de señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Hermano Jesús, encontramos esta primera ordenanza dada por el Señor a Abraham como pacto perpetuo. Dice Jeremías 4:4 también, dice: circuncidaos para el Señor, quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Y vemos aquí como el Señor empieza a hablar de una circuncisión que ya no es de la carne, sino del corazón. Hermano Jesús, me gustaría que usted, con la sabiduría que Dios le ha dado y tantos años que tiene de fidelidad y enseñanza como predicador, que usted me aportara su punto de vista en cuanto a este tema. Muy bueno. Bueno, la circuncisión de la que la Escritura nos habla, y como usted lo ha citado, la dio Dios a Abraham como señal del pacto que él había hecho con él. Y luego a Moisés en las descripciones de la ley como pacto perpetuo, por ejemplo, en Levítico capítulo 12, versículo 3, dice: y al octavo día se circuncidirá al niño, hablando pues cuando la mujer embarazada y había matriz, si el niño era varón, la ley decía que a los 8 días había que circuncidar al niño. Pero como las escrituras nos enseñan que esa circuncisión hecha en la carne, luego Dios, vamos a leer, quisiera leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, no está exigiendo la circuncisión de la carne, sino otro tipo de circuncisión, porque ya la circuncisión en la carne se había convertido en un ritualismo que no producía fruto. Y Moisés, en el libro de Deuteronomio, recordándole a los hebreos que en relación a la circuncisión y ya lo que Dios
estaba demandando del pueblo. Le hablaba de la cita de Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Dice allí una exigencia de Dios. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1960. Dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y en el capítulo 30 de este mismo libro, ya habían pasado 40 años de Israel en el desierto, y antes de ellos cruzar el Jordán, Moisés les está recordando acerca de algunas leyes que ya en el tiempo de Josué no era que iban a perder vigencia como ley, pero ya Dios estaba demandando ya otras cosas. En el capítulo 30, y el obediente estaba exigiendo que la circuncisión hecha por ellos mismos fuera la del corazón, sino que ahora Dios está diciendo, Él se convierte en el protagonista y dice, Deuteronomio 36, dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. De manera que ya Dios estaba, circuncisión iba a ser para el futuro. Es verdad que los hebreos siguieron guardando. La generación, por ejemplo, que siguió a esa generación que quedó postrada en el desierto durante 40 años, Josué cumplió el pacto de la circuncisión con el pueblo, pero ya Dios estaba demandando otro tipo de circuncisión. Y entonces, por supuesto, eso es lo que corresponde al antiguo pacto, porque uno siempre tiene que hacer diferencia entre lo que es el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. ¿En qué sentido? Cuando uno va, por ejemplo, al capítulo 24 de Éxodo, hubieron dos pactos. El pacto de Sinaí, que presentado en las leyes de los 10 mandamientos, y el pacto ritual. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 24, uno lee en relación a ese pacto, para que los oyentes, los que nos oigan, puedan entender por qué la iglesia no guarda la circuncisión hecha de mano, hecha en la carne, porque ya Dios ya no estaba exigiendo eso, aún en el antiguo pacto. Ya Dios estaba haciendo que la circuncisión fuera una circuncisión espiritual, la del corazón. Dice, por ejemplo, el capítulo 24 de Éxodo, versículo 8. Eso es en relación al antiguo pacto, porque tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto se establecieron bajo el mismo principio de la sangre. Por ejemplo, dice capítulo 24, versículo 8, dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ya uno sabe que durante ese periodo de lo que nosotros llamamos la dispensación de la ley, el pueblo guardó todas estas cosas, guardó el pacto de la circuncisión, guardó el pacto de la ley expresada en los 10 mandamientos, guardó en el sentido que se guiaban por ellos, no porque lo cumplieran, y guardaron el pacto de la ley ritual, el pacto de los sacrificios, las abluciones, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto correspondía al antiguo pacto. Pero fíjense ustedes que cuando el Señor, antes de morir, aquella noche, por ejemplo, uno lee, eso es para hacer diferencia entre lo que son los dos pactos. Por ejemplo, el Señor antes de morir,
aquella noche, cuando Él instituye lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor, en el capítulo 26 de Mateo, por ejemplo. Y los amigos, quienes nos oyen, tienen su Biblia, pueden buscar capítulo 26, por ejemplo, versículo 28. El Señor dice así, versículo 28, dice, voy a leer el 27 y el 28. El Señor está instituyendo la Cena del Señor. Dice el 27, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. De manera que se instituye con sangre lo que el Señor llamó la nueva forma de obrar Dios, no solamente a su pueblo, sino a toda la raza humana. Si en la antigüedad el pacto, como dice el escritor a los hebreos, todo era purificado con sangre, ese era el pacto, pero ahora en el nuevo pacto Dios establece, el Señor establece que ese pacto también basado en sangre, pero no la sangre de los animales que se sacrificaban, sino su propia sangre. Pero volviendo al asunto de la circuncisión, ¿verdad? Y ya lo que hemos oído y leído, es verdad que actualmente el pueblo de Israel, ellos cumplen con ese pacto. Uno lee, por ejemplo, cómo sabían los nazis si una persona era judía, en el caso de los varones, porque Correcto. los desnudaban. E inmediatamente esa era una marca inocultable en el varón, que era la circuncisión. Pero, por ejemplo, como usted ha citado, uno lee, por ejemplo, el libro de Romanos, capítulo 6. Los amigos que nos oyen pueden buscar también Romanos, capítulo 6, versículo 14, porque dice, por ejemplo, eh, capítulo 2, versículo 25. Quise decir, capítulo 2, versículo 25 dice eh, claramente, pues en verdad, escuchen bien, lo que el Señor dice en el nuevo pacto, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si fue el incircunciso, o sea, los gentiles, guardaren las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. De manera que el apóstol Pablo en el nuevo pacto nos está enseñando lo que es la verdadera circuncisión. Algo que ya Dios en el mismo antiguo pacto estaba declarando, no solamente que ellos tomaran la iniciativa de circuncidar el corazón, sino que en Deuteronomio capítulo 30 es Dios mismo quien dice, y yo circuncidaré el corazón de ellos para que me amen a mí, para que ellos me den la alabanza a mí. Eso es lo que las escrituras nos habla en relación A las, a la circuncisión. Pero disculpe mi hermana Yole, pero no, hay otro pasaje, por ejemplo, en el libro a los Gálatas, en el capítulo 4, porque son muchos los pasajes no mucho. Yo tengo un par de que pasajes. nos enseñan, Ujú. que nos enseñan claramente
que el judaísmo como religión no puede tener cabida en el cristianismo como proceso de salvación, porque el cristianismo no es una religión, como a veces muchos lo promulgan. El cristianismo es una forma de vida, es la consecuencia de vivir porque Dios nos ha salvado, Amén. conforme a las enseñanzas de Cristo. Y allí viene la palabra cristiano. Pero fíjese usted, vamos a leer en Gálatas, capítulo, vamos a leer eh, capítulo 5, ¿Será 5 o 6? 5:3. Ujú. Dice así, vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 3 y también vamos a leer el 6. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Porque ¿cuál es el problema, hermana Yole? Que los judíos, los llamados judíos judaizantes, ellos decían, cuando Dios le ordenó a Moisés, escuchen para que los amigos nos entiendan, por qué los judíos estaban empeñados en decirle a los nuevos creyentes del evangelio que tenían que circuncidarse, porque si no se circuncidaban, no podían pertenecer al pueblo de Dios, porque la promesa de Dios con el pueblo era que iba a ser una señal entre él y su pueblo, la circuncisión, promesa de Dios a Abraham. Entonces ellos decían, un gentil cree, tiene que circuncidarse, porque ellos pensaban que el pueblo de Dios eran ellos, y que si una persona creía para pertenecer a ese pueblo que ellos creían ser ellos, tenían que pasar por la circuncisión. Entonces, porque eso es lo que, por ejemplo, dice en Éxodo capítulo 20. No quiero, si pueden leerlo, cuando participar de la Pascua, el Señor dice, para participar de esa fiesta de la Pascua, el varón tenía que estar circuncidado. Pero el extranjero que vivía entre ellos, o cualquier otra persona que quisiera hacerse prosélito de la religión de ellos, tenía que pasar por el proceso de la circuncisión para pertenecer al pueblo. Esa era la señal. Entonces ellos en el nuevo pacto, teniendo las mismas ideas, decían, un gentil para pertenecer al pueblo de Dios, que ellos creían ser ellos, decían, tienen que circuncidarse. A eso entonces el apóstol Pablo les sale adelante y les responde de esta manera. Dice el versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, el versículo 6 de ese mismo capítulo 5 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Costó mucho. Yo a veces publico, el apóstol Pablo creo que gastó bastante tiempo de su vida tratando de hacer entender, no solamente a los judíos, sino a los gentiles, que ese asunto de la circuncisión había sido una carga que no habían podido llevar niños ni sus padres. Y eso es lo que fue, y eso fue lo que escribieron los apóstoles a los gentiles. No podemos imponer a los gentiles carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Hablando precisamente porque uno de los temas que ellos tenían era que el gentil tenía que pasar por el proceso de la circuncisión, siendo que ya Dios, como vuelvo y lo repito, la circuncisión verdadera es la del corazón. Le dejo para que usted también opine. Sí, me gustaría compartir un par de versículos que yo había buscado. Tenemos, por ejemplo, acercarme la tabla para acá. Tenemos, por ejemplo, en Filipenses 3 del 1 al 11, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión,
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y ahí es donde él da su discurso tan famoso. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al 8º día, y en fin, allí empieza a hablar del linaje, de donde él viene, que es judío, pero más sin embargo, mire cómo él se expresa de los que estaban precisamente queriendo hacer que volvieran atrás los que ya habían llegado por gracia a tener la salvación en Jesús. Los menciona como, fíjese que el mismo Señor Jesucristo lo pone en diminutivo, pero los gentiles éramos llamados los perros, éramos como quien dice los inmundos. Mas, sin embargo, Pablo cambia esta expresión para aquellos que están tratando de hacer piedra de tropiezo a los que ya habían llegado por fe a creer en el Salvador Cristo Jesús. Correcto, correcto, correcto. Tengo, Sí, sí, tengo también bueno, ya usted leyó Gálatas, pero tenemos en Romanos 3:30, porque es verdad que Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Es decir, sea que ya hubiesen llegado en aquel momento al Señor circuncidados, pues la circuncisión no era lo que justificaba a esas personas delante de Dios, sino la fe en el único dador de la salvación, quien por gracia, no por mérito de nosotros, nos da la entrada al reino de los cielos, Cristo Jesús, solo por él. Y bueno, el apóstol Pablo, disculpe mi hermana, hablando precisamente a los filipenses, él llama a las personas que mantenían y querían imponer esta práctica de la circuncisión, él le dice los mutiladores del cuerpo. Ojalá se mutilasen por completo, porque lamentablemente todavía, y esto es una nueva modalidad que es podemos decir que es moderna, la iglesia, voy a poner entre comillas, muchas de ellas quieren volver al judaísmo. Y entonces ahora uno ve las insignias de una iglesia congregada al nombre del Señor con una bandera con la estrella de David, diciendo que allí hay judaísmo y una bandera aludiendo que ahí también hay cristianismo. Qué triste. Yo le decía a usted y le digo también a los amigos, el apóstol Pablo, mucho de su ministerio en este mundo tuvo que luchar fuertemente contra estos maestros judaizantes. Y hubo en cierto tiempo de la historia, esto cesó mucho, cesó, pero ahora lamentablemente está surgiendo este movimiento en donde la iglesia quiere revolver los principios de la fe con algunos principios de la ley. Porque eso lo vamos a estudiar después, la diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Sí, lamentablemente, hermano Jesús, es un engaño que cada día se hace más grande. Es que digamos, la aparición de este engaño que va a una escala cada día mayor, se va haciendo más intensa en las iglesias, sacando a la gente de la fe verdadera, que es solo por gracia a través de la obra de Cristo Jesús, solo por fe, y los está llevando a caerse de la gracia. Y es por eso que estamos haciendo este programa, esta enseñanza, porque queremos dejar bien claro que Dios soberano
Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, tiene la potestad y la autoridad de cambiar lo que él había dicho, un día iba a ser perpetuo. Y no vamos a estar tocando solamente hoy el tema de la circuncisión, sino que vamos a tocar temas de bastante importancia como lo son el sabbat, el sacerdocio, cuando él también había prometido o pactado que esto fuese perpetuamente. Me gustaría que usted hablara de lo que eran las sombras y de lo que el Señor, de lo que tenía que ser así hasta el tiempo de ser reformadas todas las cosas. Le doy la palabra. Muy bien. Yo siempre recomiendo a, a los creyentes que quieren tener claridad sobre lo que fue el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. Yo siempre recomiendo leer, por supuesto, el libro de los Hebreos. ¿Por qué el libro de los Hebreos lleva ese nombre? Porque aunque desconocemos quién haya sido el autor del libro, muchos opinan que fue el mismo apóstol Pablo, pero no dice el autor. Pero allí lo importante en ese libro no es el autor, sino a quienes. Y hay muchos versículos en este libro de los Hebreos que deja al descubierto lo que significó para el pueblo de Israel, lo que nosotros conocemos el antiguo pacto, y lo que significa para el pueblo de Dios, que es la iglesia, el nuevo pacto, como ya lo leímos al principio, el pacto de Dios con la sangre y el nuevo pacto con la sangre eh, derramada de la persona de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Hay un versículo, por ejemplo, en el libro a los Hebreos, que está en el capítulo 8, versículo 13, que es un versículo clave para entender lo que fueron la figura de las cosas celestiales, como también vamos a leer en este libro. Por ejemplo, Hebreos capítulo 8, versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Y el capítulo 10, que es otro texto que siempre recomiendo a los nuevos creyentes que a veces son perturbados por estas cosas, les recomiendo leer algunos versículos clave de este libro a los hebreos, aunque lo conveniente es leer todo el libro, porque en este libro a los hebreos es donde se desconfigura lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Dice, por ejemplo, el capítulo 10, versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Entonces, estos dos versículos, tanto Hebreos capítulo 8, versículo 13, que habla de los dos pactos, el uno tendiendo o tendió o ya desapareció, y el otro especificando que todas las cosas que Dios dijo a Moisés en el desierto que hiciera, la escritura dice que todo eso no era sino sombra de los bienes venideros. Por ejemplo, uno lee el capítulo 5 de este mismo libro a los hebreos en relación a lo que es el sacerdocio, en relación a lo que es
como el trato de Dios en el nuevo pacto, completamente distinto y completamente diferente a lo que ahora nosotros conocemos como el nuevo pacto. Decía Hebreo capítulo 9, quise decir, Hebreo capítulo 9, dice el versículo 1. Ahora bien, el primer pacto, hablando del pacto allá en el Sinaí, tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Pero dice el versículo 8, miren lo que dice el Manayolairé, miren lo que dice el versículo 8 y el versículo 9. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Esos son textos a manera general que más o menos nos abren las puertas para entrar a entender lo que significó el antiguo pacto para Israel y lo que significa ahora para nosotros el nuevo pacto. Mire, una de las cosas en las que un creyente tiene que estar persuadido, las bendiciones en el nuevo pacto no son terrenales. Las bendiciones en el nuevo pacto son todas espirituales, son todas celestiales. Nosotros no estamos esperando la bendición, nosotros estamos en la bendición. Amén. La bendición está en curso en nosotros. Así que a veces nosotros no la sabemos aprovechar o no nos damos cuenta de que esa bendición está en nosotros, en la persona del Señor Jesucristo. Esto es solamente como una pequeña introducción al tema al cual nos vamos a referir, pero le dejo la palabra a usted. Sí, sobre todo nos estamos encontrando en estos tiempos que sí, estas personas judaizantes, ellos se refieren a ciertamente que ya estos ritos, estos rituales que tienen que ver con el templo ya cesaron con Jesucristo, con la destrucción del templo, pero siguen con su esperanza puesta en Israel, el pueblo por sangre, y siguen más le dicen el reloj profético, así lo llaman. Siguen con sus esperanzas puestas en una Jerusalén que está en esta tierra, allá en el oriente, pero no se dan cuenta que las promesas que el Señor nos ha dejado no tienen nada que ver con esta tierra, son promesas espirituales, es una Jerusalén que desciende del cielo. Nosotros estamos, como dice usted, viviendo la bendición, pero esperando esos cielos y esa tierra nueva que no tiene nada que ver, porque dice que todo esto va a desaparecer. Cuando dice incluso que los cielos serán enrollados, yo creo que lo he dicho antes, pero tienen sus esperanzas puestas en hacerse judíos para recibir más bendiciones de Dios, más que todas las económicas. Porque bueno, hay una parte en las escrituras que dice que el que bendiga este pueblo será bendecido, el que lo maldiga será maldecido, y la gente lo bendice para recibir bendiciones económicas más que todo. Pero no se están dando cuenta. Sí. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevarle la luz a los judíos, porque sin esa luz que es Jesucristo, ellos están condenados, porque la palabra de Dios dice que el que no cree ya ha sido condenado, está muerto, a pesar de que su corazón lata. Pero nosotros hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Hay una muerte en la carne, pero hay otra muerte que es la espiritual, esa muerte eterna, a donde van a parar el diablo, el falso profeta, la bestia y todo lo que dicen es el lago de fuego. Pero todos aquellos que hayan negado a Jesucristo o que se hayan caído de esa gracia porque quieren empezar a justificarse
por medio de cumplir mandamientos que ni siquiera pueden dejar a Jesucristo bien parado cuando él dice que es mentiroso aquel que dice que cumple los mandamientos, que ya lo está haciendo a él mentiroso. Pero no solamente él, sino que el mandamiento más grande sobre el cual no hay nada es el amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, nuestro ser, pero también amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando nosotros no cumplimos estos dos mandamientos, estamos fallando toda la ley y los profetas y los salmos. Hemos fallado a darle al blanco, como dice, como lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que también fallamos en el amor, porque muchas veces por estar enfatizando cumplir uno u otro mandamiento, sobre todo el sábado, porque está en la modalidad de estos grupos sectarios, cumplir el sábado, dejar de comer puerco, cosas que son exteriores, pero que no vienen del corazón, porque la palabra de Dios también dice que el que lo guarde o no lo guarde, que lo guarde para el que lo haga para el Señor lo hace. Pero ¿qué pasa con el corazón en realidad cuando tú lo estás guardando para sentirte superior a esas otras personas o para tener la oportunidad de señalar a otros, para sentirte que tú sí estás bien? El problema es un problema del corazón, porque nadie puede cumplir la ley, porque si no, el Señor, Yahweh, el Padre, no hubiese sacrificado a su propio Hijo para poder salvar a una humanidad que por más que se esforzaba en tratar de cumplir estos mandamientos, no lo lograba. Y no solamente esto, sino que el Señor se cansó tanto de estos ritos que en varios libros tenemos: aborrezco su sabbat, aborrezco su sacrificio, aborrezco sus ofrendas, no quiero más que me sacrifiquen. Lo dice incluso en Malaquías, en el último libro del Viejo Pacto, donde estaban trayendo los sacrificios de esos becerros con defectos porque ellos no querían darle lo mejor a Dios, querían cumplir con el rito, pero ¿dónde estaba su corazón? El corazón de ellos estaba lejos de Dios, y por eso es que el Señor hace un silencio en todo ese tiempo que no envió profeta, mas sin embargo envía a Juan el Bautista, el último profeta del Viejo Testamento, que testifica que viene detrás de él uno que es mayor que él, del cual no es digno desatarle las sandalias, que ese sí nos dará aguas vivas y del cual tendremos salvación, pero no le creyeron los judíos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estas personas se quieren unir al pueblo judío, no para llevarle la palabra de Dios, la verdad y la vida que es Jesucristo, sino para hacerse judíos como ellos se están uniendo a los enemigos de Dios, porque ese pueblo fue un pueblo escogido, pero ellos rompieron un pacto, había un pacto. El Señor les dijo que ellos iban a ser su pueblo especial sí y solo si cumplían esa ley. Ellos mismos rompieron ese pacto y hay maldiciones y bendiciones en Deuteronomio que claramente los deja excluidos a ellos como pueblos de Dios. Por eso es que Dios hace un nuevo pacto. Desde el Viejo Testamento lo está anunciando, un nuevo pacto donde Él va a circuncidar los corazones. Pero entonces, enfatizando en esto, cuando nosotros nos unimos para hacernos iguales a aquellos que rechazan al Mesías que ya vino, nos estamos uniendo aunque no lo creamos, porque lo he estudiado tanto, debido a que he sido personalmente muy confrontada por estas sectas, pero me ha animado a estudiar y a meterme con el Señor. Entonces me doy cuenta que el mismo Jesucristo, cuando confrontaba estas actitudes fariseas, deja muy claro que están en contra de él y que son personas que lo rechazan, son anticristo, porque lo rechazan, aunque tú le prediques y le digas el Mesías ya vino, el Mesías ya llegó, el Mesías es el que te puede dar la salvación, el único camino al Padre, lo siguen rechazando, más sin embargo estas sectas quieren hacerse judíos.
Anhelan Jerusalén. Yo recuerdo que una vez le comenté a una persona, le dije que la tierra, esa tierra prometida, que mejor dicho, yo me referí a esta tierra donde hoy vivo como la tierra prometida. Y esa persona hizo como un gesto de burla, como queriendo decir, las tierras prometidas en Canaán. Pero ya va. Del Señor es la plenitud de la tierra. Las naciones le pertenecen. Y Él dice que donde esté la planta de tu pie, Él te bendice. Yo sé que eso fue algo que le dijo particularmente a Josué, pero los que vivimos por fe somos bendecidos donde nosotros pongamos la planta de nuestros pies, porque no estamos esperando en una tierra, en Jerusalén, para ser bendecidos. No, el Señor nos está bendiciendo por fe donde nosotros estemos. Eso era lo que quería aportarle con respecto a eso. Y me gustaría, hermano Jesús, que pudiera comentarme un poco sobre el sabbat. Porque esa es una de las cosas. Pero ya va, ¿cuántos mandamientos son? Son 10 mandamientos, no son 9. Tienen que cumplir el cuarto mandamiento, tienen que guardar el sábado. ¿Me pudiera usted compartir su punto de vista con respecto a esto, por favor? Le cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, eh, quiero, para terminar con el tema del sacerdocio levítico, Antes de llegar al de sábado. tener presente ese tema del día de reposo o el sexto día. Quisiera leer una escritura que quede a las personas que nos oyen. Decía que todo creyente debe leer toda la Biblia, por supuesto, porque toda la Biblia es palabra de Dios. Dice que toda la palabra es inspirada por Dios, toda, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero el creyente debe hacer algunas diferencias entre las escrituras que son para el pueblo de Israel y las escrituras que son para la iglesia. Entonces quería terminar el tema de lo que fue el antiguo pacto y el nuevo pacto, y donde se resume. Dice, por ejemplo, en el capítulo 9 de Hebreos, que es el libro que yo recomiendo, el versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Con ese versículo quisiera terminar este tema, para que las personas que nos oyen, a veces uno ve algunas acciones de personas haciendo cosas que pertenecieron a ese antiguo culto o ese antiguo pacto. Y a veces uno quisiera enseñar a esas personas que nada de eso tiene vigencia hoy, que todo eso era sombra, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Vamos a dejar ese tema que todavía tiene mucho que cortar y vamos a hablar un poquito de lo que es el día sábado. Como usted ha dicho, los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en el Sinaí en 2 tablas, estaba incluido el día de reposo. Vamos a leer, porque las cosas hay que demostrarlas por las escrituras, no a manera de interpretación, sino a manera de Génesis capítulo 2, por ejemplo, versículo 1 al 3, dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo,
y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando Dios hace al hombre y lo pone en un huerto, allá en Edén, dentro de las ordenanzas que Dios le dio al hombre, obviamente uno no lee que de no comer de aquel árbol, nada de ese día. Y cuando uno lee la historia, después de Adán, Set, Can, los patriarcas, Caín, Abel, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, los 12 patriarcas, hasta Egipto, el día séptimo no se nombra. Pero cuando Dios le da la ley a Moisés, vamos a leer, vamos a leer lo que dice, por ejemplo, Éxodo capítulo 20. Vamos a leer Éxodo capítulo 16, quise decir. Éxodo capítulo 16. Fíjense usted, esto es importante para hablar de ese tema. Porque uno dice, bueno, la ley la dio Dios en el capítulo 20, que es donde está en el versículo 8 del capítulo 20, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero uno va más atrás, en el capítulo 16, todavía Moisés no había subido al monte. Vamos a leer versículo 23. Fíjense cómo dice para los amigos. Moisés está hablando con el pueblo en relación al maná que Dios estaba dando a los hijos de Israel en el desierto. Fíjense cómo dice el versículo 23. Y él les dijo, o sea, Moisés, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para la mañana. Fíjense bien que no hemos llegado al capítulo 20 y Moisés les recuerda a ellos lo que sucedió allá en Génesis capítulo 2 en relación al sábado. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, al capítulo 20, que Dios, Moisés, en el versículo, por ejemplo, en el versículo 21 del capítulo 19, dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende del monte. Y en el capítulo 20, cuando Moisés está recibiendo la ley en Sinaí, en el versículo 8, Dios da lo que usted ha dicho que es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego, en el capítulo 31 de este mismo libro de Éxodo, dice así, habló Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestra generación, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová.
cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ese es el mandamiento expreso, y esta es la ordenanza ratificada. Moisés es reiterativo, si podemos decir, en relación a ese día, y cuando uno lee más adelante, hubo uno que profanó el sábado y fue muerto, porque esa era la ley. Y esa fue la acusación que, por supuesto, los judíos mantuvieron siempre contra el Señor. ¿Por qué? Porque en el día de reposo los judíos se reunían en la sinagoga y el Señor acostumbraba a ir a la sinagoga, a oír y a leer la ley. Y eran esos días cuando la gente le buscaba para que él hiciera algún milagro de alguien que estuviera verdaderamente enfermo. Y entonces el Señor les hace la pregunta: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Quién de vosotros? Y el Señor siempre los fustigó a ellos, inclusive les habló de su ministerio. Ustedes trabajan en el día de reposo en el templo y son sin culpa. Y el Señor termina diciéndole que el día de reposo no fue, el hombre no fue hecho por causa del día de reposo, sino el día de reposo por causa del hombre. Pero eso es lo que era el antiguo pacto. Y en los tiempos del Señor, ese día, bueno, los saduceos, los fariseos y los escribas guardaban ese día como al principio. Y eso fue una de las críticas que siempre mantuvieron ellos en contra del Señor y en contra de los discípulos. Pero en el nuevo pacto, aquí tenemos que pasar todos los libros, leer los evangelios y llegar precisamente en donde se nos habla precisamente de ese día. Hebreos capítulo 3. Para las personas, los llamados adventistas del séptimo día, que dicen que todos los mandamientos no pueden ser guardados, pero ese hay que guardarlo, porque ese es de fácil ordenanza, dicen algunos de ellos. Pero vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 3. Dice así. Capítulo 3, versículo 11. Hebreos capítulo 3, versículo 11. Y aquí, ok. Tengo aquí la Biblia. Dice, hablando del día de reposo, porque el escritor a los hebreos habla bastante sobre ese día para darle a entender a los hebreos creyentes y a los gentiles cuál era el significado de ese día. Tendría uno que leer todo el capítulo 3, pero vamos a leer solamente algunos versículos. Versículo 11. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces el escritor en el versículo 12 está tomando la cita del Salmo 95, 7 al 11. Pero entonces en el versículo 12 retoma el escritor la enseñanza. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice allí, sigue diciendo, antes exhortados antes los exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces dice el capítulo 4 y el versículo 3.
Pero los que hemos creído, Lo dejé de escuchar. Se congeló. Hermano Jesús, no sé si usted me está escuchando. Yo lo dejé de escuchar. Lo dejé de escuchar. Hola. Reconectándose. Señor Jesús. Perdí la señal, Señor Jesús. ajá, aquí estamos, pero Ok. el audio está grabado. Puede, Dice el versículo 11, Señor Jesús. dígame, Lo que pasa es que cuando iba a empezar a leer, se frizó se la cayó imagen. la señal. Lea de eso que estaba hablando, lea lo del. Decía que de, de- decía en relación a ese día de reposo lo que significó en el antiguo pacto y el mandamiento expreso en las tablas y el procedimiento en el capítulo 31 de ese libro de Éxodo. Pero decíamos que en este nuevo pacto, ese reposo estaba apuntando a la tierra de Canaán. Porque así es que dice por ejemplo, el capítulo 4, por ejemplo, versículo 11. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y entonces dice, le voy a leer el capítulo, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que no habiendo oído lo provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Esos, dice él, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Pero dice el 3, 4 y 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Y el versículo 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez es la cereza del pastel. Dice así, porque el versículo 8 quise decir, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque quiero que los amigos, los que nos están oyendo, oigan bien y lean el versículo 10 del capítulo 4. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. ¿Qué quiero decir y qué quiere decir la palabra de Dios con eso? Que aquel reposo que se habló en la ley de Moisés estaba apuntando al reposo que daría Josué a los que vagaron 40 años en el desierto. Pero en el Nuevo Testamento, todavía de ese reposo estaba un poco más allá. Y el escritor de los Hebreos dice que el verdadero reposo de Dios era lo que Dios había prometido por medio de la persona de su Hijo para todos aquellos que de alguna manera pudiésemos haber tenido el deseo de haber creído en Él. Cuando una persona cree en el Señor, le recibe como su Salvador personal, se cumple en Él el cuarto mandamiento. Amén. Y yo Se tengo que cumple en hablar Él. porque es que eso es un regalo tan grande. Es Jesucristo.
nos da ese reposo por fe. Claro, Usado, claro, creído en Él, porque el reposo es espiritual. El reposo claro, que ha dado al pueblo, entendiendo culturalmente que era un pueblo que venía de estar 430 años esclavizados en exacto. Egipto, donde su gentilicio les había sido robado, porque ellos estaban en una nación pagana que adoraba a otros dioses. Y Dios tenía que poner reglas en ese pueblo, de alguna manera empujarlos a vivir en santidad, a que se apartaran de todas esas cosas que ellos vivieron como pueblo esclavo Sal- Salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Así es. De hecho, toda esa generación quedó en el desierto. Solamente los mayores de 20 años pudieron entrar a esa tierra prometida. Y por eso es que hay una parte de las escrituras también que creo que usted lo puede explicar mejor. Conversamos eso antes de hacer este tema, lo de Abraham. eh, Abraham no vio la tierra, esa tierra prometida, lo dice la palabra. Mas, sin embargo, él estaba esperando, él recibió esa promesa, pero no en esta vida, no en esa tierra, sino que él entró a ese reposo, que es Tenía la mirada en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ellos, dice la escritura, todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, pero tenían la mirada puesta en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, en la ciudad celestial, no aquí. y por eso es que la escritura también menciona que ellos recibieron la salvación por fe. Abraham, que lo menciona la palabra de Dios como el padre de la fe, pero también dice Abel entró a esa salvación por medio de la fe, porque cuando él sacrifica, él sacrifica un animal y no es por eso que el Señor le agradó su sacrificio, sino que él lo hizo por fe. Claro, Todos los del antiguo pacto entraron a ese reposo o a esa tierra prometida, que es una tierra celestial, por fe, no por las obras. así es, así es. Y eh, le decía a las personas, estoy leyendo las escrituras, porque si Josué les hubiera dado el reposo, y Josué les repartió las tierras, por suerte. El salmista dice que las cuerdas le cayeron en lugares deleitosos, pero la Biblia dice que ese no fue el verdadero reposo. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablarían después de otro día. Así es, hermano, Dice, lo voy a por interrumpir. tanto, dice el nuevo, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la... Estábamos compartiendo ya lo que estábamos tratando de aprender en relación a que en Cristo nosotros los creyentes hemos entrado al verdadero reposo. Cristo ha sido para nosotros el reposo. Y la idea que quería terminar es que cómo no va a reposar una persona que habiendo creído en Cristo tenga la confianza de que todos sus pecados han sido perdonados en su nombre. O sea, nosotros no tenemos cuenta pendiente con Dios, porque la cuenta que nosotros teníamos pendiente con Dios la pagó Cristo en la cruz. Y eso, por supuesto, es lo que ha traído a nuestras almas ese reposo. Por eso que el escritor a los hebreos exhorta para que nosotros nos comportemos no como que no como los que no hemos entrado en ese reposo, sino como los que ya hemos reposado de nuestras obras, como Dios reposó de las suyas. Eso es lo que el escritor a los hebreos
nos quiere decir en relación a que el sábado apuntaba no solamente como ley de guardarlo, no solamente la tierra de Canaán, sino también el reposo que Dios iba a dar a todos aquellos que eh, hemos creído en Él. O sea, esa era la idea que quería terminar. Y entonces, en relación al sacerdocio perpetuo, es verdad, hay tres escrituras que nos hablan de este sacerdocio. Vamos a leer la primera. Esta está en Éxodo capítulo 28, versículo 43. Dice, hablando de las vestiduras para Aarón y sus hijos, dice el 43, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven el pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Y en el mismo Éxodo, capítulo 29, también en relación a ese sacerdocio, versículo 29, versículo 9, dice, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y en el libro de los Números, capítulo 25, que Dios, vamos a decir, confirma esta perpetuidad sacerdotal en el libro de los Números. Vamos a leerlo aquí, capítulo 25, versículo 12 y 13. Dice así. Capítulo 12. Dice así, por tanto diles, esto es a Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Dios le da la ordenanza a Moisés y le da un mensaje para ellos. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, o sea, con Fines. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación para los hijos de Israel. O sea, tres veces en las Escrituras Dios confirma que el sacerdocio arónico iba a ser perpetuo y por todas las generaciones. Pero Dios, en su soberanía, en Primera de Samuel capítulo 2, porque Dios es soberano y Él hace como quiere, y eso es lo que a veces Si me permite, algunas, hermano, me gustaría leer la versión más textual que conseguí ajá, del hebreo al español. ajá, Dice, de la Biblia textual, tercera edición. ajá, Va a leer Primera de Samuel 2 del 30 al 34. Primera de Samuel, ya estoy ubicado aquí, capítulo 2, Primera de Samuel capítulo 2, Voy a leer. versículo 27. Usted va a empezar, quería empezar desde el 27. Sí, dice así. Ok. eh, y yo, vino un varón de Dios a Elí. Elí que era el sumo sacerdote en ese tiempo. Y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Eso es lo que dice allá en Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que ahí está su hermano Aarón. Dice, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieran sobre mi altar y quemasen incienso y llevase fuego delante de mí.
y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Entonces, 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, porque esa había sido la conducta de sus hijos. Dice que él no los amonestaba. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Las tres escrituras que leímos en relación a ese sacerdocio perpetuo. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí que vienen días en que cortaré de tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tú, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos. O in fine, ambos morirán en un día. Esa fue la sentencia de Dios en relación a ese sacerdocio perpetuo. Dios en su soberanía puede cambiar lo que Él quiera y como Él quiera. Y Él hace como Él quiera. Los judíos en la actualidad, Israel como nación en la actualidad, está esperando resolver algunos conflictos de alianza con algunos pueblos árabes para empezar a construir su templo, lo que ellos llaman el tercer templo, y restituir el sacerdocio levítico. El problema es que ellos no saben quién es descendiente de Leví. Ellos no tienen, ahorita mismo, Israel no tiene cómo diferenciar las paternidades de la herencia patriarcal. Son judíos, pero nadie, ninguno de ellos puede decir: yo soy de la tribu tal o yo soy de la tribu. No, porque según disculpa aquí que se cayó. No se preocupe. Según la promesa de Dios, Dios iba a desaparecer esa tribu para que de esa tribu no se levantase un sacerdocio más. Y aunque en el tiempo, ellos, hasta en los tiempos del Señor, ellos lograron mantener ese estirpe después de la destrucción del templo en el año 70. Quería hacer un comentario al respecto, hermano Jesús, si me permite. ¿Cómo no? Cuando lleguen los tiempos de Jesucristo, conseguimos que en el templo estaban los fariseos y los saduceos. Ajá. Los fariseos es una secta que se levanta de los asmoneos, no era una descendencia levítica, fueron No. sacerdotes que se levantaron de una tribu a la cual no le pertenecía el sacerdocio. Pero también conseguimos a los saduceos, que sí eran descendientes de la tribu Leví. Pero, ¿qué pasa? ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran apóstatas. Ellos no creían en los ángeles, ellos no creían en la resurrección, por consiguiente no creían en Jesucristo resucitado. Siendo levitas y fueron participantes de la crucifixión, llevaron al Señor a la cruz y lo sacrificaron. Y es por eso que tenía, hermano Jesús, tenía que ser destruido ese templo, no solamente como pago por el pecado de haber matado a Dios mismo encarnado en su Hijo Jesucristo, sino que tenía que ya cesar el sacrificio en el templo, porque ahora nosotros tenemos a un sumo sacerdote que ya no necesita ir a ofrecer un cordero para expiar sus propios pecados, para limpiarse y así poder expiar los pecados con otro cordero
por el pueblo, sino que ya tenemos uno que es perfecto eternamente para pagar de una sola vez y por todas por el pecado de todos aquellos que crean en él. Ahora ya no es por sangre, ahora ya no es por circuncisión, no es por linaje. Los que nieguen a Jesús, porque dice el mismo Señor, dice en su palabra que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que niega al Hijo, el mismo Hijo lo negará delante del Padre. Entonces, aquellos que quieren refugiarse en la sangre de los judíos, a pesar de que niegan a Jesús, están poniendo sus esperanzas en algo que va a desaparecer, que es vano y que no tiene la fuerza para darles la salvación. De allí, hermano Ayole, de allí la importancia de este tipo de enseñanza. Porque si este tipo de enseñanzas llega a oídos de quienes pretenden mezclar, vamos a decir entre comillas, su fe cristiana con el culto judío, pero logran aprender sobre todas estas cosas, yo pienso que van a pensarlo de nuevo en el sentido de estar tomando acciones, tomando rituales, celebrando fiestas que corresponden a a ese antiguo pacto que de acuerdo a lo que ya hemos leído, está viejo, ya no tiene ninguna función. Las funciones que podían haber tenido ya cesaron, como los ritos, que no eran sino figuras, tipos del Señor, y la ley, como dice la ley expresada en los 10 mandamientos, como dice el apóstol Pablo, fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley, el creyente hoy día, el Señor dijo que de la ley no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo se cumpla. Un creyente procura andar en la ley de Cristo, que es el amor. Este nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros, porque del amor depende el cumplimiento de las cosas que uno como cristiano debe guardar, no para ser salvo, sino porque se es salvo. No es, porque lo que uno, de lo que uno se guarda, no es para ser salvo, sino porque ya uno es salvo. Y el que es salvado procura agradar a Dios con su vida. Pero como decía al principio, si este tipo de enseñanza logra tener audiencia, yo pienso que este judaísmo moderno, sobre el cual algunas iglesias quieren inclinar su horizonte, eh, las personas tienen que pensarlo, porque ¿cómo van a someter su vida a práctica sobre algo que lo que trae es maldición? Y trae condenación a aquellos que los escuchan, porque la gente que ignora la palabra de Dios porque no se alimenta, no medita y escudriña para saber si lo que le están diciendo los sectarios es verdad o no es verdad, lo ponen a estudiar hebreo, a estudiar griego, a estudiar, o sea, porque creen que ya solamente se van a comunicar. Dios no te va a escuchar si no hablas hebreo, pues ya. Sí, No sí, te va a escuchar si no oras en hebreo y si no le dices los nombres sí. como es y si no nombras a los gentiles como se dice en hebreo, y los gentiles es el pueblo no judío, para los que no Mira, ahora le dicen al idioma hebreo el idioma sagrado, sí, como decían los curas católicos al idioma latín, así que era es. el idioma sagrado con el cual, si no se celebraban las misas en ese idioma, entonces las misas no tenían el efecto deseado, estoy hablando entre comillas. Bueno, ahora está esa otra tendencia de que ahora hay que conocer el hebreo, hablar el hebreo y en lo posible orar en hebreo porque esa es la lengua sagrada. ¿De dónde? ¿Dónde dice en las escrituras que el hebreo es lengua sagrada? Dios no tiene un idioma en particular sobre el cual nosotros podamos basar que tenemos que hablar.
Dios habla en el idioma en los mismos idiomas que Él distribuyó a los seres humanos en Babel. En esos mismos idiomas Dios se manifiesta en cualquier parte del mundo. Lo cierto es que hoy tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, uno que fue tentado en todo, un sumo sacerdote que era santo, inocente y apartado de los pecadores, pero hecho más sublime que los cielos. Eso es lo que se nos describe. Así es como se nos describe en el libro de los Hebreos al Señor como el sumo sacerdote, el que entró por nosotros al mismo lugar santísimo como nuestro precursor. Amén. Y Amén. exhortarles a que dejen ese espíritu ya fariseo, porque Dios detesta ese espíritu. Fue uno de los espíritus, esa actitud que Dios más criticó, que Jesucristo más criticó y con la cual confrontó mientras estuvo caminando en esta tierra. Porque incluso, no sé si recordamos cuando los discípulos se acercan al Señor, le dicen, Señor, hay uno por allí que está imponiendo manos y sanando enfermos y en tu nombre, se lo prohibimos. Y el Señor le dice, no, es que el que está conmigo, déjenlo porque él está conmigo. Ahora, el que no está conmigo está en mi contra. Y eso es lo que pasa con estas personas que se unen al judaísmo, que muchos son en contra de Dios. Entonces, Sí. vuelven enemigos de Dios por quererse hacer judíos. Bueno, gloria a Dios entonces. Gracias al Señor por lo poquito que hemos podido aprender sobre estos tres temas fundamentales para la enseñanza, para, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, no caer de la gracia. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, de la gracia habéis caído. Que nosotros podamos permanecer en esa gracia, que comprendamos que la salvación es por gracia, no es por mérito propio. Yo no tenía ni tengo ningún mérito para que Dios me hubiese salvado. Él me salvó por pura gracia. Y Amén. eso es lo que Él ofrece a toda persona que quiera acercarse a Él. Dice la Escritura que no está lejos de ninguno de nosotros. Hermana, Dios te bendiga. Amén. Vamos a concluir entonces que Dios es soberano, como ciertamente sabemos que es. Exacto. Soberano para cambiar o para decidir si algo que él había estipulado por perpetuo continuaría o no siendo perpetuo. En una de las definiciones que leí sobre los fariseos me causó un poco de risa cuando me conseguí eso en el internet leyendo lo que eran los fariseos. Decía algo así como que era una secta que pretendía criticar a Dios por decidir cambiar las cosas a la manera que él quisiera hacerlo. Algo así lo decía. Y es como que le vas a reclamar a Dios siendo Él soberano. Es como si el vaso de barro le dice al alfarero, hazme un vaso para honra. Pero el Y alfarero, bueno, como el él quiere. Señor criticó esa actitud. El Señor muchas veces dijo, vosotros habéis cambiado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Eso se lo reclamó el Señor. Ellos eran sepulcros blanqueados, según el Señor, hipócritas, fariseos hipócritas. Por eso que ese término lamentablemente se utiliza para señalar a las personas cuando obran con hipocresía, la gente suele llamarles fariseos, porque así era la conducta de ellos. Y el Señor dijo, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Que el Señor nos bendiga entonces. Muchas gracias, hermano Jesús. Y bueno, nos despedimos muy contentos de haber podido aportarle al Señor de este granito de arena, tratando de contender por la fe, que es por gracia en nuestro Señor Jesucristo, la salvación que solamente y por Él y para Él nos ha sido concedida. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga, el Señor lo guarde y que Amén. podamos juntamente, por la gracia de Dios, traer a muchos a los pies de Cristo, Amén. arrepentidos Gloria a Dios. y puedan reconocerlo a Él como soberano para cambiar
lo que Él decida cambiar. Muchas Amén. gracias. Que pase una feliz noche. Igualmente, yo saludos a todos por allá. Dios los bendiga. Hasta luego.